Amén. Vamos a predicar por el tema como nuevos. Casi le pongo 0 kilómetros, pero mejor como nuevos estaba bien. Levítico capítulo número 21, verso número 17. Sí, Levítico capítulo 21, versículo número 17. Este pasaje bíblico me recuerdo tanto que se lo predicó en un ayuno. Sí, 21, verso número 17. Vamos a tener allí la lectura de la palabra y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Desde el 16 podríamos leerlo. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tengan algún defecto se acercarán para ofrecer el pan de su Dios. Sí, Levítico 21, he leído verso 16 al 17. ¿Podríamos repetir otra vez la lectura? Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Por si acaso, arriba hay escuela bíblica para niños. Si hay niños que pueden ir a la parte de arriba, se los agradecería enormemente, ¿sí? Ahí nuestro hermano Hamilton los puede guiar. Si hay aulas y maestros para ellos, ¿sí? Para que puedan edificarse de una mejor manera todavía, de acuerdo a la edad que ellos tienen. Así ahí acompáñenlo al hermano con toda confianza, ¿sí? Para poder, ¿sí? También ver en sus vidas el crecimiento de acuerdo a su edad. Oremos. Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te agradecemos infinitamente porque en esta noche, Señor, nuevamente nos honras con tu presencia, nos honras con tu palabra. Espíritu Santo, permítenos en esta noche, Señor, conforme a la gracia y a la misericordia que tú nos tienes, el poder, Señor amado, aprender de tu santa, perfecta y buena voluntad. Espíritu Santo, conforme a la necesidad de este pueblo, te suplico que tú les hables. Solo así, oh Dios, ellos podrán recibir de tu gran beneficio, no solo de tu presencia, sino también, oh Dios, de tu ministración. Espíritu de Dios, conforme pues a esta oración te doy gracias y acelera también los pasos de ese pueblo, Señor amado, que ha dispuesto en su corazón venir, ha dispuesto en su corazón estar en la casa de su Dios. Gracias nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Levítico capítulo 21, sí, verso 16 al 17, sí, recuerde, la lectura nos dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer, dice allí, el pan de su Dios. Hermano, ayúdeme con la puerta. Mis amados hermanos, no sé, de pronto suele pasar, yo creo que más lo hacen las damas que los caballeros, con sus excepciones. ¿Cuántos de ustedes tienen un espejo en casa pero grande? ¿Sí? O quisiera de pronto reformular la pregunta: ¿cuántos posiblemente después de bañarse se miran por completo en el espejo? Algunos que tienen esa costumbre, otros no les da mucha importancia el asunto. Pero ¿a dónde quiero ir con esta observación? ¿Usted ha notado en su cuerpo algún defecto? ¿O usted cuando ve su cuerpo dice para sí: soy perfecto? Dejando a un lado lo espiritual, porque yo sé que muchos dirían: no, yo soy perfecto, hermano, Cristo me hizo perfecto. Y yo lo sé, sí, a todos nos ha hecho perfectos. Mas sin embargo, sí, la observación va más que todo para ponerlo como una guía de introducción en esta noche con esta enseñanza. ¿Usted ha detectado en su cuerpo algún defecto? ¿Sí? Podría decir: hermano, yo creo, no sé, como que la nariz la tengo un poquito como que para la derecha, o tengo más largo el brazo izquierdo que el derecho,
no lo sé, o tengo un lunar que no quisiera tenerlo, o una oreja más grande, otra más pequeña, sí, no lo sé, un dedo está más chueco que el otro, o no lo sé. Mi amado, ¿usted ha notado algún defecto en su cuerpo? Mi amado, esto era de acuerdo al reglamento o a la disposición dada por Dios a Moisés, para que éste a su vez se la diera al sumo sacerdote llamado Aarón. Sí, una disposición que excluía, y ese es el punto esencial en este pasaje. El tema era excluir para el servicio en el tabernáculo a todo hombre o a toda mujer, ¿sí?, que tuviera un defecto. Sí, mucho más, sobre todo, a los que servían en el tabernáculo de reunión. Mi amado hermano, cuando Dios le da la alerta a Moisés para que se la diga a Aarón, el Señor le advierte diciendo: ninguno, ¿verdad?, que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Y en el verso 18, en su primera parte, dice lo siguiente: porque ningún varón, ojo, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Amado hermano, es evidente de que esta restricción para poder servir en el tabernáculo de reunión estaba en pleno vigor, obviamente, en el antiguo pacto. Si por si acaso un sacerdote llegara a tener un hijo con algún defecto de nacimiento, desde ya ese muchacho quedaba prácticamente fuera del sacerdocio para toda su vida. Imaginémonos, mi amado, mucha gente nace con defectos. Yo no sé si usted conoce a alguien o sabe de alguien que posiblemente haya nacido con labio leporino. ¿Ha visto personas como estas? Sí, que también tienen, no tienen el labio leporino, si no me equivoco, es que no tienen el paladar, y ahí hacen una reconstrucción, tomando obviamente tejidos para poder armar un paladar para que su labio pueda, tener una mejor movilidad y una mejor pronunciación también de sus palabras. Usted sabe que todo va de acorde con la boca, la lengua, la postura, para poder hablar de una manera correcta. Imaginémonos que alguien nazca posiblemente faltándole algún órgano, visible sobre todo, qué sé yo, de pronto en vez de 5 dedos, 4 dedos, o que nazca posiblemente con algún retardo. Mi amado, muchos nacen de esa forma, con anomalías o defectos físicos. De allí que se suele decir que estos son de pronto enfermedades o también defectos hereditarios o de nacimiento. Ahora bien, mi amado, cuando vamos a la escritura, en el versículo número 18, en la primera parte del versículo dice: ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y de ahí en adelante Dios dará una lista de qué era o de qué se trataban esos defectos que impedían que el pueblo levítico, básicamente el pueblo de Leví y los sacerdotes, tenían que considerar para no acercarse a ministrar. Ellos podían ir al culto, pero no podían ministrar en el culto. Y allí Dios dará una lista, dentro de la cual se dice: varón ciego, cojo, mutilado o sobrado. En ese sentido diríamos que Dios va al extremo. Puede ser que falte algo, como puede ser que nazcas con algo adicional. Mira que por allí, y usted no me deja mentir, creo que lo ha visto, hay niños que han nacido con 2 cabezas, ¿verdad? Piensan diferente, pero todos estos tienen un solo cuerpo, pero comparten, diríamos, un cuerpo con dos personas al mismo tiempo, porque tienen 2 cabezas. Mi amado, dice el Señor, versículo número 19: varón que tenga, de allí, esto también era un cuidado extremo para el sacerdocio, varón que tenga alguna quebradura de pie o rotura de mano. Pregunto yo, ¿quién de ustedes no se ha roto un hueso?
jugando accidentalmente, de pronto algún descuido. ¿Quién de ustedes no se ha roto algo por allí? ¿O conoce a alguien que se ha roto algo? Una pierna, un brazo, la cadera, la clavícula. Sí, hay muchos niños que inclusive al nacer, cuando hay muchas dificultades, conozco que hay doctores que rompen las clavículas a propósito para poder manipular mejor al niño que va saliendo, ¿sí? Y luego se encargan obviamente de entablillarlo y de hacer todas las cosas pertinentes. Mis amados hermanos, si un sacerdote, Dios no quiera, bajando las gradas de su casa, daba un mal paso, se quebraba una pierna, no solamente que se quebraba eso, sino que prácticamente lo dejaba fuera del servicio en el tabernáculo. Tremendo, eso obviamente era de gran atención. Más adelante también nos dice el Señor, versículo número 20, o jorobado, o de pequeña estatura, enano, o que tenga nube en el ojo. ¿Cuánta gente conoce usted que tiene nube en el ojo? Esto sale a veces hasta por la, complételo, cuando uno ya comienza a hacerse joven, por la vejez. Mucha gente en su vejez, si comienza a experimentar catarata, nubes o cosas semejantes, ¿sí? Mi amado, era una limitante, dice la Biblia, que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine. Y esto es importante, o testículo también magullado. Yo creo que conté esa anécdota en mi familia, mi amado. Teníamos un primo, claro, como muchachos habríamos tenido nuestros 9, 10, 11, 12 años, ahí fluctuábamos mucho de los primos. Un primo de entre los nuestros tenía una dificultad en un testículo, sí, pero era conocido el asunto, sí, porque lo iban a intervenir, lo iban a operar, y nosotros lo fregábamos a más no poder. Obviamente estábamos en la edad y éramos muy destacados por hacer bullying en medio de la familia. A este le decíamos huevos estrellados, así se los digo. Sí, lo fregábamos, sí, y este perdía siempre el control, y claro, mientras más se enojaba, más se lo repetíamos. Sí, claro, allí cada quien tenía lo suyo y cada quien tenía su apodo también. Es decir, él tenía un problema testicular. Sí, dentro de ese problema, sí, obviamente él necesitaba una operación correctiva para poder, sí, en ese sentido funcionar, sí, bien en su órgano. Ahora, dice la Escritura más adelante, ningún varón de la descendencia, verso 21, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Ahora, hoy le vamos a dar un énfasis diferente a esta enseñanza. Yo me recuerdo tanto, como le dije en la introducción, sí, esto se predicó en su debido momento en un ayuno, y cada parte, cada cosa que aquí se hablaba, se hizo de alguna manera un análisis muy profundo, y se vio las razones del por qué Dios no permitía que nadie con defectos pueda servir en el altar. Ahora, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a considerar que más allá de la del listado que se da aquí para excluir a quien posiblemente tenía el anhelo de servir o tenía las aspiraciones de querer acercarse a Dios, mi amado, en el Antiguo Testamento obviamente esto sí era una gran limitación, tanto así que los eunucos, es decir, los hombres que habían sido castrados, sí, pero que luego se convertirían a la religión judía, eso era un prosélito, mi amado, ellos estaban excluidos del tabernáculo, no podían ingresar, tenían que quedarse en el atrio exterior, en el patio prácticamente, sí, y desde allí, diríamos, a la distancia poder escuchar la palabra y el discernimiento de la misma, y ellos queriendo obviamente ingresar, sí, no se les permitía. Ahora bien, cuando vamos a la Escritura, mi amado hermano, es evidente de que el Señor, si todo este listado, de una u otra manera, también tiene un reflejo con nosotros. Si bien es cierto, podríamos ver, pero muchas veces estamos ciegos. De hecho, todos al venir a Cristo estábamos ciegos.
Y esa ceguera también a nosotros no nos permitía ingresar, ¿sí?, en la gracia que Dios sí quería concedernos. Dios tuvo que obrar en su debido momento en nosotros ciertos arreglos en nuestras imperfecciones para poder presentarnos perfectos. De allí el tema en esta noche, como nuevos. ¿Cuántos de ustedes han visto choques terribles donde los carros quedan recogidos como acordeón? Algo curioso, cuando yo trabajaba en el área de siniestros, en el ámbito de los seguros, amado, es que a veces llegaban carros que la verdad para mí ya no servían para nada. Del impacto por la colisión y los diferentes destrozos que tenían, yo decía, este carro no vale ni 2 reales. Pero, mi amado, los carros eran llevados a talleres y en los talleres la gente decía, uy, esto está facilito. O sea, ¿dónde encuentra lo facilito? Si no le veo las puertas, no le veo el motor, no le veo nada, el carro está recogido. No, esto lo cogemos primeramente en templadores, lo estiramos, cortamos las piezas dañadas, cambiamos por partes nuevas, en otras se enderezaba. Oiga, y de verdad, los carros, eso sí, pasaban cerca de 2 meses de trabajo constante y los carros salían como nuevos. Yo decía, ese es el carro de la foto. Sí, ya está listo, me decían. Mi amado, así también nosotros, es evidente que hemos venido al Señor totalmente destrozados, con muchos defectos. Y uno de los más grandes defectos que bien podríamos considerar, ¿sí?, dentro del estudio de esta palabra, es que la mayoría de nosotros, mi amado hermano, hemos venido ciegos. Y eso era una gran limitación para no poder servir en el atrio o en los atrios del Señor. Claro, cuando yo voy a Levítico 21, si me acompaña por favor nuevamente, si era una limitante. Ya de por sí dice el Señor en el versículo 18, voy a rescatar de algunos textos las partes que se pueden unificar. Por ejemplo, en el versículo 18 nos dice el Señor, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y el primer y gran defecto que Dios consideraba para no poder servir en su altar era la ceguera. Varón ciego. Y si voy más adelante al versículo número 20, unifico. Dice, o que tenga también nube, ¿en dónde? Nube en el ojo. Ambos comparten un denominador común. Ambos. Tanto la nube en el ojo como la ceguera. ¿Qué es lo que comparten? Limitaciones para poder ver. En el primer caso no se ve nada. Y en el segundo, si acaso se ve simplemente, sí, borroso. Pero algo, sí, insisto, tienen un gran denominador común. La ceguera, si sea parcial o total, era un impedimento para poder ministrar en los atrios del Señor. Mi amado, de allí que Jesús tuvo que hacer con nosotros algo con nuestra ceguera. No necesariamente física, pero sí nuestra ceguera espiritual. Todos y cada uno de nosotros reconocemos ahora que a la verdad esta palabra, como lo diría más adelante el apóstol Pablo, ha sido para nosotros sí, un total enigma. Esto de aquí nosotros no lo entendíamos, porque había una venda, diríamos una nube que no nos permitía ver. Pero más allá de aquello, mi amado, cuando uno va a la palabra, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3, libro de Apocalipsis, capítulo número 3, voy a destacar obviamente algo en especial con este mensaje que se le da a una de las iglesias, ¿sí?, de las cuales Juan escribiría, ¿sí?, en el versículo número 18. Y este mensaje iba directamente a la iglesia de Laodicea. En el versículo 18, en la última parte, voy a leerlo. ¿Lo tiene? Apocalipsis 3, versículo número 18. Bueno, leemos todo el texto, no hay ningún problema. Y me concentro donde quiero resaltar. Dice el Señor, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y aquí, esta es la parte que resalto. Dice, y unge, ojo, unge tus ojos con colirio, para que puedas, ¿qué cosa? Para que puedas ver, para que veas. Mi amado,
yo entiendo que el Señor está hablando figurativamente o simbólicamente en este texto de muchas cosas, pero entre las que quiero resaltar es cuando, sí, en medio de su propio pueblo, en medio de su propia iglesia, porque esto ya no le habla a un inconverso, esto ya le está hablando directamente a su iglesia. Sí, el mensaje va directamente a la iglesia, es decir, que va a los hermanos o a las hermanas, haciendo unificación de género, al hombre, mi amado hermano, que posiblemente en el caminar, ojo, en el caminar cristiano esté perdiendo su visión. Insisto, habían muchas limitaciones para los sacerdotes, no necesariamente cuando nacían con algún defecto. A veces los defectos o las limitaciones se las obtenían en el servicio, en el andar cotidiano. Insisto, si un sacerdote se caía y se quebraba una pierna, así haya nacido perfecto, mi amado hermano, ese accidente lo dejaba fuera del sacerdocio. Quiero que entienda esto. Mira que un abuelo, sí, mi abuelo de parte de madre, mi amado, él veía solamente con un solo ojo. Tenía el otro, pero el otro lo había perdido, ¿sí? A consecuencia de, sí, él utilizaba en su finca, él utilizaba escopeta. Sí, obviamente en aquel entonces era un instrumento no solamente de protección, sino hasta para poder espantar, sí, a aves en los sembríos que él tenía de maíz. Mi amado, y él tirando, me dice mi madre, me contaba, él sí, en un día cualquiera, sí, apuntó, tiró, sí, dio un tiro allí y la pólvora, sí, la pólvora de la carabina, porque eso era lo que tenía, sí, mi amado hermano, le brincó directamente a su vista y le hizo perder la visión. Tenía un ojo por ese efecto, sí, blanquecino, todo blanquecino. Si el otro era normal y el otro a consecuencia de ese accidente, sí, mi amado, perdió la visión. Mira, él veía bien, no tenía defecto en su mirada, en sus ojos, pero luego a través de ese accidente lo perdió. Si él hubiera estado ejerciendo el sacerdocio en el Antiguo Testamento y un accidente como esto le hubiera ocurrido, lo dejaba totalmente fuera de servicio. Inclusive, si alguien en guerra, en batalla, hubiese por medio del manejo de la espada, hubiera sido herido y cortado, mi amado hermano, de pronto una parte de sus brazos, una mano, un dedo, un pie, mi amado, hubiera quedado también excluido fuera del sacerdocio, por así decirlo. Mira que los sacerdotes también iban a la batalla cuando Dios así los ordenaba. Si el enemigo venía y alcanzaba a los sacerdotes y los mutilaban, el sacerdote quedaba fuera. Ahora, cuando voy a la escritura, mi querido hermano, Apocalipsis 3, verso 18, en la última parte, dice la Biblia que deberíamos de ungir nuestros ojos con el colirio. Claro, esto es figurativo. Si hablamos en tiempos presentes, cuando usted tiene irritada la vista, ¿qué le mandan a poner? ¿Ah? Una medicina, no sé, hay marcas que de pronto son muy conocidas. Ahí dice, ponte vicina, ¿verdad? También hay otras que son ya antibióticos. Garamicina creo que también se suele poner, sí, dependiendo la afectación, sí, de la vista. Claro, eso uno se lo pone cuando siente que está enrojecido o le lagrimea mucho la vista. Pero, mi amado, cuando yo voy a la escritura, es evidente que el Señor había detectado en la iglesia que había un grupo dentro de la Odisea, de acuerdo al versículo, si vuelve por favor al verso 18, sí, que ese colirio no necesariamente era para la irritación de la vista. Ese colirio, mi amado, serviría para que puedan ver, pero para que puedan ver bien. Era un colirio, diríamos por así decirlo, con una propiedad un poco más avanzada para que pudieran darle la capacidad a los hermanos de ver cosas que posiblemente ellos antes que la habían visto, ahora ya no veían. Y esto tiene una magnitud de avance muy amplio. Por ejemplo, ¿quién muchas veces ya dentro del servicio a Dios, dentro de, diríamos, de la vida cristiana, ha perdido la capacidad de ver la necesidad de la gente? Al inicio empezó viéndolas. Al inicio veía la necesidad.
al inicio veía o consideraba posiblemente dónde estaban las lágrimas y decía, allá hay que ir a visitar. Y con el pasar de los años, mi amado hermano, fue perdiendo visión. Fue perdiendo de pronto la necesidad de los demás y ya no las consideró, hasta el punto de que ahora camina totalmente ciego a las necesidades de los demás. Y eso te impide servir en el ministerio. Mira que le estoy dando un enfoque diferente, ¿sí?, a lo que se predicaba hace algunos años atrás. Creo que hace 2 años se predicó esto. Mi amado, cuando vamos pues al verso número 18, el Señor le dice a esta iglesia, quiero que unjas tus ojos porque no ves. Sí, úngelo con colirio para que puedas ver, para que puedas apercibirte de cosas que antes veías, pero que ahora no las puedes detectar. Eso por un lado, mi querido hermano, pero también es necesario considerar que las limitaciones no solamente estaban, diríamos, consideradas a la ceguera. Asimismo, si voy al mismo texto de Levítico, capítulo número 21, y vuelvo a unificar, porque voy a unificar, diríamos, anomalías para poder sacarlas en limpio en la enseñanza espiritual para nosotros. Cuando vamos también al versículo número 18, no solamente habla de la ceguera, sino que también habla, mi amado hermano, de aquello que está cojo, dice en el verso 18, o cojo, y lo voy a unificar con el verso 19 que nos dice, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Todo tiene que ver, obviamente, con un daño en la parte ósea del cuerpo humano, hablando de los huesos. Esto también era una limitación, para que el pueblo no sirviera en la casa de su Dios. Ahora, ¿por qué Dios fue tan exquisito con esto? Mi amado, porque de la misma forma como se lo exigía al que ministraba, también se los exigía a lo que se ofrecía para la ministración. ¿A qué me refiero? Así como el sacrificio que se ofrecía debería de ser perfecto, el que lo manipulaba, el que lo ministraba, también tenía que ser perfecto. Diríamos, quiero no solamente comer la mejor carne, sino que el que me la despache también esté en óptimas condiciones para que me la dé. Imagínate que te esté despachando a alguien. Hoy día me fui a comprar carne, y vi a los tiempos carne de cordero. Dicen los entendidos que es una de las mejores carnes que pueden haber. Claro, vi un pedazo de carne y carísima, obviamente. No solo porque no es una carne tan fácil de conseguir, sino porque también la hace exclusiva. Imagínate que esa carne, si diríamos la compres en un perfecto estado, que quien te la venda te estornude porque está gripado en la carne que te despacha. ¿Recibirías la carne en primer lugar? ¿Acaso tú no le dirías, no sabe qué, o no me la dé o cámbieme la pieza de carne, ¿verdad? Por ahí va el asunto. Cuando el Señor, mi querido hermano, le pidió al pueblo que sea perfecto, al pueblo que le servía, que sea perfecto, es para que haya una perfecta sincronía entre lo que se ofrecía y el oferente y el quien lo daba. Ahora, solamente alguien podía tener defecto, quien lo dedicaba a Dios para que le haga válido, en este caso, su ofrenda. ¿Qué sé yo? ¿Un ciego podría ofrecer una ofrenda? Claro que sí, pero la ofrenda tenía que ser perfecta. El ciego obviamente era ciego. Una persona coja o paralítica podía ofrecer un carnero a Dios para sacrificio a su pecado, por supuesto, pero el carnero tenía que ser perfecto. Y quien diríamos lo hacía, diríamos así, quien lo ofrecía a Dios en el altar también tenía que ser perfecto. De esa forma, diríamos que lo que se ofrecía a Dios, tanto quien lo ministraba como lo que se ofrecía, mi amado, iban en sincronía con el Dios que lo tenía que recibir, el cual también es perfecto. Imagínate, mi amado hermano, si Cristo no hubiese cumplido tales condicionantes. De allí que Dios se cuidó
de que él fuese, mi amado hermano, en espíritu y en cuerpo y alma, fuese perfecto, sí, y solamente de los 3 que fueron ofrecidos en la cruz, solamente a él no se le permitió que le quebrasen hueso alguno. Cuando él, mi amado hermano, sí, ya entregó su espíritu, los soldados romanos, sí, tenían la obligación para poder corroborar la muerte o acelerar la muerte de la víctima, si con un mazo, mi amado hermano, apuntarle directo a las rodillas y quebrárselas de un solo golpe. Eso que produciría no solamente una hemorragia instantánea, sino que también ayudaría a que la muerte se acelere, porque al no tener las rodillas, que eran justamente las cuales se sostenían en los pies con un clavo, todo el peso del cuerpo, al cuerpo guindarse prácticamente, diríamos, moría desangrado. Dice la escritura que golpearon al de la izquierda, golpearon al de la derecha, y cuando llegaron a Jesús para golpear, alguien dijo: no golpeé. ¿Por qué? Parece que ya murió. De allí que para corroborar aquello, no quebraron sus huesos, sino que alguien tomó una lanza y se la enterró en su costado. ¿Por qué? Porque el sacrificio no podías tener quebradura alguna tampoco. De allí que cuando vamos al versículo número versículo número 18, no solamente, mi querido hermano, verso 19 estamos, ¿no? Dice: este varón no podía tener tampoco quebradura de pie o rotura tampoco de mano. En el verso 18 se decía también o que fuese cojo. Cojo o mutilado, no podía. Lo cojo, me quedo con lo primero. Cojo, y en el verso 19 que tenga quebradura de mano o de pie. Ahora, era evidente, mi querido hermano, que alguien que tuviese algún tipo de afectación ósea en su esqueleto no podía servir al Señor. ¿Qué referente espiritual tiene eso con nosotros? Mira que no le estamos hablando, mi amado hermano, a la persona que no conoce del Señor. De hecho, esta enseñanza va de manera muy estricta, muy orientada al pueblo que ya conoce de Dios. ¿Por qué? Porque de primera mano estas, diríamos, restricciones no iban para el pueblo en general, iba exclusivamente para el sacerdocio. Y la Biblia sí te dice a ti y me dice a mí que somos nación santa, real sacerdocio del Señor. Él nos ha hecho sacerdotes, entre otras cosas. Ahora bien, cuando vamos a la escritura, sí quisiera, mi querido hermano, también considerar un texto, dentro de este contexto. En la carta a los Hebreos, acompáñame por favor al Nuevo Testamento. Carta a los Hebreos, dice el Señor, capítulo número 12. Carta a los Hebreos, capítulo número 12, verso número 12 al 13. Aquí tiene que ver algo semejante, claro, no igual, pero sí simbólicamente semejante. ¿Ya lo encontró? En la carta a los Hebreos, capítulo número 12, verso 12 al 13, dice el Espíritu Santo lo siguiente: por lo cual, dice el Señor, ¿lo tiene? Aquellos que posiblemente digan: no, es que me duelen los brazos, ¿no? O tiene un problema allí con la osteoporosis, dicen algunos. Por lo cual, levantad las manos caídas, en primer orden. Segundo, también qué cosa nos manda el Señor a levantar: las rodillas paralizadas. Y dice el Señor, y mira, como competencia nuestra, no de Dios: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, no dice que allí está sano el asunto, sino que para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿qué cosa? Sea sanado. Esto tiene que ver mucho con el asunto, si lo quiero a semejanza de manera simbólica con el Antiguo Testamento en Levítico, con el asunto de quebraduras.
Mi amado, es evidente que una persona accidentada que ha perdido movilidad o parte de su movilidad de un cuerpo, o se limita a una silla de ruedas o a una muleta. En el caso, obviamente, de estos, es evidente de que si se los pone, diríamos, si usted le hace una línea, como le suelen hacer a veces, no aquí, en otros países creo que sí, cuando a veces los vigilantes paran allí a un conductor y ellos estiman que puede ser que esté en estado de ebriedad, ellos le dicen, a ver, camine sobre la línea de la calzada de la calle. Evidente que si está en estado etílico, ¿cómo caminaría? Todo checo, todo torcido. Por más que él quiera decir, no, si estoy bien. No, le evidencia su caminar. Mira, bíblicamente, un hombre en un intento de querer en Dios, obtener una bendición, fue dejado cojo de por vida. Hablando de Jacob. Jacob fue dejado cojo de por vida. Y lo fue dejado justamente en una lucha que tuvo con un varón, ¿sí? En una madrugada cuando él le pedía a Dios, ¿sí? Que lo cambie, que lo bendiga. La Biblia dice que ese varón sacó una espada y se le encajó en su cadera. Y de allí en adelante Jacob caminó cojo, caminó rengo, por así decirlo. Sí, y eso, mi amado, a la larga tuvo también sus consecuencias. Claro, en el caso de él, consecuencias positivas. Ahora, cuando vamos a ese texto de Hebreos capítulo 12, el Señor de una u otra forma le dice a su pueblo, le dice a su iglesia, a aquellos que por el caminar cristiano se han cansado, que por el caminar cristiano posiblemente se han agrietado, que en su caminar cristiano posiblemente, amado, ya sufren de desgaste. ¿Cuántos? Bueno, no me va a decir un jovencito de 15, de 20, ay hermano, estoy cansado. Usted es un vago. Cansado uno de 60, 70. Y aún así dice la Biblia que el Señor renueva nuestras fuerzas. Y es verdad, porque yo he visto personas de edad más ágiles que uno de 15. Amén. Yo digo amén. Los jóvenes, bueno, ya van a tener que tragar grueso, ¿no? Pero sí he visto muchos jóvenes que dejan bastante que desear con respecto a esto. Pero en el Señor, mi amado, mira lo que dice nuestro Dios. Dice, levanten las manos caídas. Ahora, no te pregunta por qué se te cayeron las manos. Pero el fin es el mismo. Ya no las quieres usar. ¿Quién a veces ha dicho, hermano, a mí ya no me ponga en la limpieza de la iglesia, yo ya lo hice 2 años? Yo digo, está bien, es voluntario también, no hay obligación en aquello. Pero, si esa designación tú sabes que traería gloria a futuro por parte de tu Dios, ¿la dejarías o continuarías en aquello? Mira que cuando alguien está afectado de los huesos, con una ruptura, una quebradura, lo primero, a lo menos si es un muchacho, lo primero que va a decir es, yo quisiera pero no puedo. ¿Y por qué? Es que me quebré la clavícula, no puedo. Pero yo sí quiero, Yo conozco gente que tiene los huesos sanitos, igual no quieren. Y hay quienes usan la quebradura como pretexto, como que estaban esperando quebrarse algo para decir, yo sí puedo, hermano, pero... Y hay otros que yo conozco que están quebrados y lo hacen. Yo he visto gente sin pierna parada en una esquina vendiendo. Y veo gente que tiene 2 piernas, 2 brazos y no hay trabajo, hermano, no hay trabajo. Más vagos como ellos solos. Y como lo son en la vida secular, también lo son en la vida espiritual. Son el mismo. No es que hay gran diferencia. Mi amado, cuando Dios le dice a esta gente, que es a su pueblo, porque la carta a los hebreos es al pueblo de Dios, mi amado, le dice, levanten sus manos. Insisto, no les pregunta por qué sus manos están caídas. Muchos pueden decir, hermano, es que ya pues 15 años trabajando, evangelizando y dale aquí, dale allá. Yo ya me cansé, ahora que lo haga otro. Estoy como
ya estoy medio paralítico, estoy medio engarrotado. Dice, pero Dios dice, levanten las manos. Y aquellos que ya no quieren caminar, mira que por allí, sin ofender, por allí puede decir alguien, yo ya me jubilé, hermano. ¿Y qué con eso? Ya pues, ahora tengo que descansar. Pero se jubila secular, pero en lo espiritual no hay jubilación. Amén. En lo espiritual jamás, mi amado, nos jubilamos. Hasta cuando estamos agonizando, estamos predicando. Estamos diciéndole, y antes de que salga mi espíritu, álale las orejas a mis hijos y llévalos a la iglesia. Y ahí muero. En lo espiritual jamás dejamos de estar activos y sirviendo al Señor. Amén. Mi querido hermano, dice entonces el texto, y ojo, insisto, el Señor no te pregunta por qué tus manos se han detenido o por qué tus rodillas están paralizadas. Lo único que te dice es que te levantes. Puede ser que tengas quebraduras y puede ser que esa quebradura se produjo como se suelen producir las quebraduras. La gran mayoría se produce por accidentes. Mucha gente ha sido quebrada en su espíritu por accidente. Tuvo un mal encontrón con alguien y dijo, ya no sirvo. ¿Por qué? Es que tuve ese encontrón y yo con esa mala experiencia, no cuenten conmigo para nada. Le quebraron su espíritu. Y por esa situación con él o con ella ya no se puede contar para nada. Alguien le dijo un día tomando la colada, está mala. ¿Quién la hizo? ¿Quién no vino? Es para dar ese nombre. ¿Quién no vino? La hermana Rocío. La hermana Rocío lo hizo. Está mala, y así. Claro, si la hermana Rocío está acá, ella va a protestar y decir, hermano, yo hago deliciosa la colada. Sí, yo sé, mi amado, pero insisto, no todos tenemos el mismo paladar. Yo hace años escuchaba a una hermana que decía, hermano, para mí no hay encebollado malo. Y es verdad, cualquier cosa oscura con pescado se lo comía. Y decía, qué bueno que está. No tenía paladar, pero toda cosa que tenía yuca por ahí y algo de pescado, qué rico que está el encebollado. Pero para otros no es así. ¿Me entiende? Y un comentario como esos puede quebrarte. Mire que por acá venden salchipapa, pero no. Digo, qué mala la salchipapa. Ay, hermano, ya no vengo. ¿Y por qué? Usted dijo que estaba mala la salchipapa. No, ya no. Se la quiebran. ¿Cuánta gente quebró tu ministerio por comentarios? ¿Cuánta gente te quebró cuando te dijeron, mira, pintaste feo? Aquí hay un hermano que pinta. Y dijo, yo no pinto. Yo ya no pinto. ¿Pero por qué? No, que me dijo que pintaba feo. No, pero está bonito, hermano. Sí, pero el hermano dijo feo. Y yo ya no pinto. Y te quiebran. ¿Quién te dijo que no sabías predicar? Y te quiebran. Mucha gente dejó de predicar. Porque dijo, no, usted no sabe, déjeme predicar a mí. Y te quebró. Te rompió la lengua, te quebró la lengua. La sin hueso te la quebró. Y ya no quieres predicar. ¿Me entiendes? Mucha gente ha dejado de servir a Dios, de servir en el ministerio, porque está quebrado. Porque alguien, mi amado, con un comentario indebido o simplemente tu infantilismo, por no decir tu inmadurez, si te resentiste y te quebraron. Que cuando alguien contaba contigo siempre, ahora cuando dice, hermano, va a venir, no, yo ya no, bueno, ya conmigo no cuenten. Siempre ponías tu vehículo y ahora ya no lo pones al servicio de Dios porque te quebraron. Te dijeron, este carro feo. Y uno por dentro, feo, nunca más te vuelves a subir aquí. Y te quiebran la voluntad. ¿Me entiendes? Hacías la colada, ahora ya no la haces. Servías como maestro y ahora ya no sirves como maestro. Te quebraron. Amén. Diferente, ¿verdad? Al del ayuno, ¿no? Claro, muy diferente. Es que la palabra de Dios es viva
y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Mi amado, y dice aún más el Señor, no solamente que debes de levantar, y ojo, eso es competencia mía. Ya el Señor en esta noche te está diciendo, te quebraron. Tuviste accidentes y claro, eso sí, todo buen cristiano, todo buen hijo de Dios sabe que la vida cristiana es una vida accidentada. ¿Verdad? Eso es cierto, amado hermano. El que no ha tenido desaires en la vida cristiana no ha sido cristiano. Y la vida cristiana es una vida muy accidentada. Y claro, como el camino es accidentado, mi amado, la probabilidad de que te fractures en el camino es altísima. Y lo que es peor, es necesario a veces que el pastor te quiebre la pata. Claro, así lo hacían los pastores de antaño. Cuando el Señor sale y lee el salmo, que sale a buscar a la oveja y a la perniquebrada. Mi amado, cuando una ovejita, por ser oveja y de pronto insensata, muy inofensiva, cuando una ovejita se escapaba del corral, bueno, el pastor la iba a ver y la traía, la acariciaba y la volvía a depositar. Pero la ovejita, que a veces digamos como que se volvía media cabrita y volvía a brincar y se volvía a salir, y el pastor la salía a buscar y la volvía a meter al redil. Era una costumbre de aquello. Pero cuando la ovejita era constantemente reincidente y salía y se la metía y salía, el pastor salía y en una de esas decía, hasta aquí lidio con esta ovejita. Cuando la encontraba, cogía su pata y a propósito, ¡trac!, se la rompía. Llegaba al corral, la entablillaba, la entablillaba y la vendaba. ¿Qué objetivo manifestaba esto? No en el pastor, sino en la oveja. Que la oveja, al sentir su incapacidad, porque ellas acuérdense que los animales, diríamos así, reaccionan o se conducen por instinto. Usted lo hace con inteligencia, por sabiduría que Dios nos ha dado. Eso es lo que nos hace diferente entre los animales. Un animal lo hace por instinto. En el instinto del animal, mi amado, reconocía que ahora estaba afectada, y una oveja perniquebrada, no, mi amado, no solamente que pierde la capacidad de poder obviamente brincar, queda con una dolencia, pero sobre todo la oveja quedaba pegada al pastor. Instintivamente, la ovejita se pegaba al pastor y ya no se movía. Donde iba el pastor iba la oveja, porque sabía que era él el único que la podía auxiliar si acaso, pensaría la ovejita, le llega a ocurrir otro accidente. El pastor se encargaba de quebrarla, y eso garantizaba no solamente que la oveja no saldría del corral, sino que si salía, eran o solían ser las que estaban más cerca al pastor. Y decía, mira, ahí está la ovejita. Se sanaba la oveja, claro, volvía a restituir su fuerza, sí, pero quedaba habituada a quedarse pegada junto al pastor. A veces Dios nos quiebra tu orgullo, por ejemplo. A veces quiebra tu paciencia. Amén. Mira ese tipo, qué lindo tipo de quebraduras que a veces Dios hace. Sí, a veces te quiebra, mi amado hermano, aún económicamente te quiebra, te manda a la bancarrota para ver de qué estás hecho, para ver si sabes, como decía Pablo, si sabes vivir humildemente tanto en la abundancia como en la escasez. A veces quiebra tu voluntad, porque ya no haces lo que tú, sino lo que Él quiere que tú hagas. Mi amado, tú tienes que entender que cuando el Señor le dijo a los sacerdotes, ningún quebrado va a venir ante mí, es porque Él quería gente, mi amado hermano, que esté, diríamos, idóneo al servicio de su cargo. Que vaya a la altura de la demanda, porque al que más se le da, más se le va a demandar.
Y es necesario que un servidor de Cristo haya pasado por el proceso de las anomalías que habla Levítico capítulo 21. Porque solo ellos, luego de haber pasado por todas estas anomalías, mi amado, saldrán pulidos, bien abrillantados, como gemas preciosas para ser usadas en coronas de rey. Y en la corona de tu rey. Cuando voy al mismo texto, no solamente el Señor pide a los quebrados que levanten manos que posiblemente ya no las quieran levantar y que si se pongan en pie aquellos que ya no quieren estar de pie, sino que también les pide en el versículo, si estamos 12 al 13 de Hebreos 12, sino que también hagan sendas derechas. Es decir, Él sabe que posiblemente pasando por esa senda o por ese camino que es, como dicen algunos, culebrero, va a tener dificultades para caminar, por lo menos para caminar con sus limitaciones. Y Dios dice, quiero que hagan sendas derechas o caminos rectos para vuestros pies que están torcidos. De allí la expresión que yo tengo. Dios sabe hacer líneas rectas con varas torcidas. Claro, cuando estamos en las manos de Él, todo lo torcido sale recto. Cuando estamos sin Él, todo lo torcido queda torcido. Mi amado, para que lo cojo no se salga ¿de dónde? Del camino. Mira, a veces Dios pone en tu vida a alguien a tu lado que lo único que hace es pulir tu personalidad. Y tú querrás deshacerte de él. Y Dios te lo pone ahí pegado como chicle. Y dice, pero no sé, este varón no lo pueden mandar con otro. No, pastor, yo quiero con usted. Chútica, ay, Señor, dame paciencia. Y está ahí. Y Dios dice, haz senda derecha. Es que me irrita, justamente por eso, porque te irrita, te lo pongo a tu lado. A veces pasa eso con los maridos o las esposas. Ay, Señor, ¿cuándo te lo llevas o te lo mando? Pero no me deja trabajar, no me deja orar, no me deja ni congregar. Pongo la alabanza y me la cambia. Le subo y él me la baja. ¿Verdad? Vive con ellos, ¿verdad? Justo cuando usted dice, voy a orar, el vecino prende la radio a todo volumen. Ay, pero ahorita prende. Cuando no iba a orar, estaba apagado. ¿Verdad? Dios dice, haz senda derecha. Es decir, busca la forma, busca el camino, modúlate conforme a la situación, pero no dejes de estar paralizado. Tienes que moverte, tienes que caminar. Justo que hoy quiero enderezar mi vida y quiero ser santo. Mira cómo va esa muchacha con esa falda tan chiquita. Ay, Padre. Justo que estaba pensando que he consagrado mis ojos para ti. Y sale la piernona. O sale el de pecho peludo para las mujeres. Uy, mi marido es lampiño, él sí tiene vello. Pégale un césped, pégale algo ahí, pero... Y disfruta o haz que se los pinte, no lo sé. Pero disfruta lo que Dios te ha dado. Haz senda derecha para que lo cojo no se salga de lo torcido. Eso lo hubieras pensado antes de casarte. Yo sé que aquí se goza, pero entre risa y risa vamos hablando la verdad. Amén. Seguimos. A todos los que no quieren que sigan pueden retirarse, los que no se quedan, ¿ya? Cuando voy nuevamente a Levítico capítulo 21, me encanta, la palabra de Dios es preciosísima. Cuando volvemos a Levítico capítulo 21, asimismo voy a unificar para poder reducir un poquito el asunto. En el versículo número 18 nos dice, tampoco podría acercarse ningún varón, en la parte final dice que sea mutilado o que esté sobrado. Es decir, o que le falte algo o que le sobre algo. Esto es importantísimo en la vida cristiana. Y si acaso me voy al verso 20, está entre lo jorobado y lo enano.
Bueno, hagamos la pauta en lo primero. Versículo número 18. Ningún varón en el cual se encuentre algo mutilado o algo sobrado podrá, ¿qué cosa? De acuerdo al alineamiento general, podría servir al altar de su Dios. Esto tiene mucho que ver, mi amado hermano, con aquello que te falta y aquello que te está sobrando. Decir que estamos en Dios completos sería mentir. Decir que en Dios estamos buscando ser o estar a la estatura del varón perfecto es otra cosa. Pero si usted es consciente de sí mismo, y si usted, como le dije al inicio en la introducción, si usted se mira en el espejo, pregunto, ¿usted ve a Cristo allí? Sea muy honesto en la respuesta. ¿Quién podría decir, hermano, cada vez que me veo en el espejo, veo al mismo Señor Jesucristo? Cuando le preguntas a la esposa, yo veo al mismo diablo. Si usted se ve en el espejo, ¿cómo se ve? Que le falta mucho para llegar a la estatura. O habrá otros que dicen, no, hermano, yo ya estoy en otro nivel, yo ya sobrepasé aquello. Yo ya estoy en el tercer cielo, sino que el Señor me ha dejado en la tierra. Y me ha dejado solamente para cuestionar pastores, apóstoles, profetas y maestros y evangelistas. Son críticos de los ministerios o de los dones. Cuidado, que no digo que lo sobrado es más terrible que lo que está mutilado, pero en ambos hay, mi amado hermano, obviamente defectos que Dios te hace excluir. Claro, en lo sobrado es peligroso porque ahí está el orgullo de por medio. En aquello que te sobra posiblemente tú estás, mi amado hermano, mirando a los demás por encima del hombro. Porque estimas que como Dios te usa, tú estás por encima de los demás. Que posiblemente tu conocimiento te ha dotado de tanta habilidad, de tanto razonamiento, de tanto análisis, que cuando hablas la gente queda con la boca abierta y dice, wow, hermano, yo quisiera ser como usted. Sí, tranquilo, hermano, algún día. Mi amado, en ambos casos, tanto en mis falencias o en lo que me falta, como de pronto en mis habilidades, ambos pueden ser motivo de peligro. En ambos casos. Porque también hay mucha gente que tiene muchos años de conocer al Señor y siempre está falente de muchas cosas. Es decir, siempre le falta. Está mutilado. A veces sus mutilaciones son por descuido propio o por falta de afirmarse en los caminos del Señor como se debe. Gente, mi amado hermano, yo sé que esto va a ofender, pero bueno, a lo hecho pecho. Mi amado, hay siempre gente que qué duro que se le hace congregarse. Esa es su mutilación. Pídanle que haga una campaña y él está allí. Pídanle que vaya a hacer una misión y él va allá. Pídanle que organice tal o cual. Dice, yo lo hago. Pero cuando le dicen, hermano, congréguese. No, dice, no, a mí me rige el Señor. Esa es su falencia. En eso está mutilado. O cuando le dice, hermano, ¿y cuándo fue la última vez que diezmó? No, a mí de dinero no me hable. El Señor no necesita mi dinero, sino solo mi corazón. Está mutilado. Amén. Es duro esto, pero es lo real. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, es evidente, es más que evidente que este aspecto de la mutilación o de aquel defecto que posiblemente hace ver en ti que hay más de lo que debería de haber. Mira que cuando se habla en el libro de Samuel, sobre todo, sí, mi amado, habían gigantes que tenían 6 dedos en cada extremidad, tanto de sus manos como de sus pies. Algo fuera de lo normal. Imagínate, 6 dedos en cada mano, tanto de manos como de pies. Tú dirás, ¿y qué con eso? No sé, pero yo sé que estamos acostumbrados a vernos cuántos dedos en la mano. 5. La pregunta es, ¿y ese sexto?
¿qué utilidad tendría? Imagínate que nazcas con 3 orejas. Como ese cuerpo que te decía que tiene 2 cabezas. Quiero que entiendas esto, mi amado hermano, porque si bien es cierto, el que nace así, ojo, el que nace así no notará la diferencia. Pero el que posiblemente, si pierda una parte de su cuerpo, claro que la va a notar. No es lo mismo, hermano, caminar por la vida, digo yo, teniendo o experimentando el tener 2 manos, 2 piernas, que en un accidente que te corten una mano y una pierna. ¿Me entiende? Añorarás decir, Señor, mira que existe, escuchaba hace mucho tiempo atrás, existe la memoria muscular. A una persona por un asunto de diabetes le cortaron una pierna. Y él me decía, contándome la experiencia, si a través de un hermano me decía, hermano, él dice que cuando se acuesta en la cama, él siente la otra pierna. Tremendo, ¿no? Dice, pero yo la siento que la tengo, pero cuando él se inclina y ve, no está ahí. ¿Cuánta gente está mutilada de las cosas espirituales? Pero yo siento que Dios me puede usar, pero cuando ve la realidad, está obsoleto. No sirve para nada. Mi amado, cuando uno va a la escritura, en el libro de los Salmos, en el capítulo 92, voy a tomar 2 textos bíblicos. Oiga, se perdieron muchos pueblos de enseñanza por el rebrote. ¿Será que no están? Dice el Salmo 92, verso número 12. ¿Lo tienen? Sí, Salmo 92. Es un texto muy conocido. Verso número 12. Dice el Espíritu Santo lo siguiente. El justo, ¿lo tiene? Es un texto que usted creo que lo conoce. El justo florecerá como la palmera. Y dice la Biblia, crecerá como cedro en el Líbano. Ahora, ambas cosas atribuyen a algo. Ambas cosas. Que tanto en el caso de las flores como en el caso del cedro, de este árbol, que es un árbol muy grande, de un tronco muy grueso y muy grande en cuanto a su tamaño. Mi amado, algo es seguro. Este texto hace alusión a que Dios lleva a un hijo suyo a un crecimiento exacto. Un crecimiento exacto. Dios, obviamente cuando toma la referencia de crecer como el Líbano, te hace decir que vas a crecer fuerte, que vas a tener o a llegar a una estatura perfecta, que posiblemente nadie al verte pueda doblar o pueda, digamos, minimizarte. Pero lo importante de este versículo es quedarse en el, digamos así, en el estándar o en la medida exacta en la que Dios te deja. A veces parece ser que lo que Dios hace en nosotros no es suficiente. ¿Cuántos saben que Dios a cada uno de nosotros nos da la carga que podemos llevar? Él no te pone ni un gramo más ni un gramo menos. El problema es que cuando Dios te quiere de esa medida, de esa estatura, a veces le decimos a Dios en queja, Señor, esto está muy pesado. Y Dios dice, no, eso es lo que te mantiene en el porte, en el tamaño y en el peso que yo quiero que tú estés. Si Dios quita un gramo más de peso que tú tienes que tener, de seguro tus rodillas comenzarán, sí, mi amado, diríamos así, a desestabilizarse. ¿Cómo puede ser eso posible? Mira, una hormiga puede llevar 100 veces su peso corporal en fuerza. Una hormiga puede llevar 100 veces más su peso corporal. De allí que usted verá a una pequeña hormiguita cargando a una abeja.
¿verdad? Usted dirá, ay, pero una abeja no pesa nada. Claro, no pesa nada para ti, pero para una hormiga pesa cualquier cantidad. Es como tirarle, qué sé yo, 50 sacos o quintales de cemento. Y la hormiga dice, vamos, que yo puedo. Tiene la medida exacta, tiene el tamaño exacto, no tiene ni más ni menos. Dios ha cuidado en su creación de que cada cosa que Él ha dispuesto lo haga en su peso y en su medida exacta. Y eso es lo que quiero resaltar en esta preciosísima noche. Todo aquello que posiblemente tú quieres sacarte de encima, Dios dice, pero ¿para qué? No te puedo dar ni más ni menos de lo que yo sé que tú puedes hacer. Pero a veces, mi amado hermano, nuestra mutilación es quitarnos responsabilidades que Dios te ha dicho que las tienes que llevar. Olvídate de cortarte manos o de pegarte una oreja adicional al cuerpo. Olvídate de eso. Pero ¿cuánta gente camina mutilada porque quiere sacarse de sí cosas que Dios implantó en ti y quiere que tú las tengas? Que otros obviamente no la pueden llevar, o hay otros que la están anhelando llevar. Y que al verte a ti hasta sienten, como dicen por allí, una envidia santa. Y dicen, wow, mira al hermano, mira a la hermana. Yo quisiera ser como él. ¿Tú sabes a cuánta gente decepcionaste cuando tiraste lo que Dios te dio? Tú dices, no, a mí nadie me... No. Somos cartas leídas por el mundo. Y el primer mundo que te lee es el mundo cristiano. Cuando tú arrojas la toalla, ¿tú sabes cuánta gente, mi amado, se resiente en su corazón al ver que no has estado a la altura de lo que Dios en su grandeza te concedió? ¿Cuánta gente mutiló su servicio, mutiló su ministerio o lo llevó a medias? Por eso dice el Señor, no me puedes servir así. Tú no me puedes servir mutilado. Mutilado no me sirves de manera idónea en el cargo y en la función que te otorgué. Sobrado tampoco, porque hay quienes quieren abarcar más de lo que Dios les ha designado. Quieren ejercer más. Dicen por allí en adagio mundano, el que mucho abarca, poco aprieta. No, hermano, tranquilo, usted puede ser maestro, sí, yo puedo ser maestro. Y quiere cantar, también quiero cantar. ¿Y qué más? Quiero ser famoso, hermano, listo. Y pastor también, quiero ser pastor, evangelista también. Quiere ser todo. Lo real es que tanto hace que no hace nada. En tantos lugares quiere estar que a la larga no se da tiempo para estar en ninguno. Si Dios te puso algo, mi amado, ese algo que Dios te ha dado, mi amado hermano, guárdalo, constrúyelo, fortalécelo, porque un día ese Señor, mi amado hermano, vendrá a ti y te va a pedir cuentas de aquello. Y asegúrate que lo que te ha dado sea lo que se lo devuelvas con creces. Eso sí, si Dios te puso, en el caso mío, para pastor, asegúrate de retornarle ese servicio a Él con creces. Pero yo no puedo decir, Señor, mira, me dejaste como pastor, pero mira, aquí también tengo el ministerio de la alabanza aquí al lado. Pero yo no te puse para el ministerio de la alabanza. ¿Tú sabes cuánto desperdiciaste en haber hecho como pastor para andar metido tocando alabanzas? Quiero que entiendas esta parte. De allí las decepciones ministeriales, sobre todo. De allí los grandes fracasos de mucha gente que, sirviendo, mi amado hermano, bien, por el solo hecho de desviarse un poco en su compás de la vida, mi amado, si se desvió por algo que en su ministerio era de sobra. De allí que a veces yo advierto a los padres de familia: si tu hijo está estudiando y está rindiendo, déjalo tranquilo. No, hermano, que yo quiero que aprenda a tocar guitarra. Bueno, ya ponlo. Y de pronto
Y ahora danza también. Y ahora lo pone, ahora quiero que practique, qué sé yo, inglés. Cuando tú te das cuenta, le robaste, le mermaste la infancia a tus hijos. No lo dejaste ser lo principal, un niño. ¿Me entiende? Está duro el asunto. Yo hace rato que Dios está hablando porque nadie ni siquiera le da una fuerte ofrenda de aplauso al Señor. Aleluya. No le pongas responsabilidad. Es como que tú le digas a un muchacho, a un hijo tuyo, que mantenga tu hogar. ¿Me entiende? Él no tiene la responsabilidad. Podría tener la edad, pero no la responsabilidad. Hermanos, que aquí tengo estos muchachos en Tobago, debería estar ayudando. Sí, ayudando, pero no es la responsabilidad. Es tuya. Es que son como 10. ¿Quién te mandó a tener 10 hijos? Ahora los aguantas, críalos pues. Es tu responsabilidad. Amén. Es un poquito medio confrontador este asunto, pero lo sobrado es peligroso. Y no solamente tiene que ver, como le dije, con el aspecto del orgullo, de las responsabilidades. Usted, sirviendo al Señor, tiene que saber hasta dónde Dios le ha dado el peso que usted tiene que llevar. Tenga cuidado, porque eso puede frustrar, porque al no poder dar en lo que usted quiere en su afán abarcar, mi amado, se va usted mismo a decepcionar. Usted mismo se va a, diríamos así, se va a limitar y en su fracaso va a caer en depresión. Y cuando se da cuenta, dejó tanto lo que estuvo de más como lo que Dios le asignó que haga. Ambas cosas las deja. Y el perjuicio en la obra es tremendo. Porque, insisto, nosotros, al igual que los médicos, ministramos vidas. Y a veces hay mala práctica cristiana, mala práctica ministerial, y matamos también a los pacientes. Y a veces, cuando queremos meterle corriente para que levante con un culto de unción, está más muerto que 2 muertos juntos. Nadie lo levanta. La culpa, mi amado, a veces es nuestra. Amados hermanos, a ese texto le dije que le iba a añadir otro. Si está ocupadito, sigo. Seguimos nomás. Bueno, les gusta el golpe. Bueno, vamos. No, una mentirita. Un chistecito. En Primera de Tesalonicenses, capítulo número 3. Niño Brian. Gracias. Ya está sano, ¿no? Con COVID, por favor. En Primera de Tesalonicenses, capítulo número 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 3, verso número 12. ¿Lo tiene? Gracias. Mira lo que dice el Señor. Por eso es que hay que tener mucho cuidado de qué manera estoy creciendo, sobre todo en lo sobrado. Cuidado. Dice el Señor, y el Señor, ¿lo tiene? Usted ha visto también la expresión bíblica que dice que uno es el que siembra, otro el que cosecha, pero el Señor, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué Él se ha tomado esa asignatura en su redil? Porque Él sabe dar el tamaño exacto. Sí, 1 Tesalonicenses 3:12, ya mismo lo leo, tranquilos. 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 12. Insisto, ¿por qué el Señor se ha tomado como tarea personal el dar el crecimiento y no nos lo ha dejado a nosotros? Porque nosotros podríamos poner más o podríamos poner menos.
en ambos casos son perjudiciales los dos. Imagínate teniendo, qué sé yo, teniendo a un maestro de violín. Sí, hermano, usted va a ser el encargado de enseñar básquet. ¿Por qué? Dirá, ¿y por qué, pastor? Es que como hay que quiere jugar básquet y no tengo quien enseñe básquet, y lo veo a usted que tiene cuerpo atlético, enséñele a jugar básquet. ¿Cuántas veces desperdiciamos así el talento y las virtudes y los dones dentro de una iglesia? Y no, hermano, a mí me gusta el violín. No, hermano, usted me enseña básquet a la gente. ¿Desperdicio o no desperdicio? ¿Lo mato o no lo mato a ese hermano? Claro. Lo disminuyo en aquello que Dios sabe que Él puede dar. Insisto, Dios ha tomado a su cargo darle, sí, forma, diríamos de esa manera, crecimiento exacto a lo suyo. Dice el Señor en el verso 12, y el Señor os haga crecer. Él. Y abundar. ¿En qué? En amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros, dice aquí, para con vosotros. De esa forma como que la iglesia crece de manera uniforme, paralela. Por eso la Escritura también dirá, repartió y no dio ni a unos pocos ni a otros muchos, sino que a todos por igual. El maná tenía ese simbolismo. Había gente que decía, cojamos bastante por si acaso falte. Y otros decían, no, cojamos lo que nos mandaron a coger en cuanto a la medida. Y la Biblia dice que para los que cogieron mucho, el excedente se pudrió y agarró hasta mal olor. Y a los que cogieron lo que le dijeron, les alcanzó. Ni los que cogieron más comieron más, ni los que escogieron a la medida comieron menos. Todos comieron de manera igualitaria, sí, y de manera proporcional. Lo sobrado o lo mutilado es un problema. Cuando retomo, mi amado hermano, Levítico 21. En el verso número 20, aquí con esto terminamos. Sí, 20. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. Dice, no entrará en la casa del Señor o ministrar en la casa del Señor el jorobado o el enano. Y dice también en el versículo número, a ver si me falta por aquí algo. Uno se me está escapando. Bueno. Sí, el jorobado o enano, o que tenga, bueno, esto ya lo vimos, tenga nube en el ojo, que tenga sarna, esto me faltaba, ¿sí? Sarna o empeine, y al último, testículo magullado. Bueno, no creo poder terminar hoy todo, pero vamos a dar las pautas. En el primer aspecto, jorobado o enano, ambos tienen mucho que ver con crecimiento. Crecimiento. Ya lo hemos visto, de hecho, y por eso lo voy a pasar un poco rápido. Pero, mi amado, en el ministerio no se puede ser, ¿sí?, una persona que está decreciendo. Ojo, decreciendo. Yo no puedo ir jamás en el ministerio de más a menos. Jamás. En el Señor, si no estamos creciendo, ojo, en el Señor, si no estamos creciendo, estamos decreciendo. Si no estamos, diríamos así, avanzando, estamos retrocediendo. En el Señor, y quiero que entiendas y te lleves muy clara esta parte, nunca podríamos estar ahí. ¿Cómo vas, hermano? Ahí. Ni más ni menos. No. En el Señor o estamos subiendo o vamos de bajada. En el Señor no puede estar, parece mentira, no puede estar, ustedes sí conocen esta herramienta que utiliza el carpintero y también los albañiles,
el nivel, ¿sí lo conocen? El nivel es para poder dejar las cosas rectas posiblemente, tanto en lo horizontal como en lo vertical. Mi amado, en el creyente, el nivel o está de subida o está de bajada. En la vida cristiana no se puede estar a nivel. Quiero que entienda esto. En la vida cristiana, usted no puede estar a nivel. ¿Cómo está? Ay, hermano, ya voy 5 años ahí sobrellevando, En la vida cristiana o en el ámbito, mi amado hermano, de la coinonía en el Señor, siempre debemos de estar creciendo. Si nos hemos quedado cortos de tamaño, o diríamos, hermano, yo estoy caminando bien, pero no sé, cada vez como que cuando se da cuenta y el hermano, ahí está, no es que está jorobado. En ambos casos, la falta de altura, la falta de crecimiento no te hace ver lo que Dios tiene para ti más adelante. Un niño en un desfile está invitado por gusto. Para que él pueda ver, tendrás que subírtelo a los hombros de alguien para que pueda apreciar lo que se tiene que apreciar por falta de altura. En la vida cristiana es igual. En el servicio a Dios es igual. Mira, yo no digo que la iglesia tiene que estar en constante quehacer. No vas a confundir los aspectos. A veces el no hacer nada también forma parte del crecimiento. Ojo, a veces el no hacer nada forma parte del crecimiento. Cuando eso es así, cuando Dios te mantiene en stand-by. Ojo, podría ser que me mantenga en stand-by o en un, diríamos así, en una parada, simplemente allí estacionado hasta que Dios pueda cambiarle la luz al semáforo. Pero mientras yo estoy detenido en algo, mi amado, sigo orando, sigo creciendo, sigo fortaleciendo mis rodillas y mis manos que están quebradas o caídas. Es decir, que lo uno no tendrá que limitar lo otro. Puede ser que la iglesia en una temporada, en un tiempo, permanezca aparentemente como que está inmóvil, pero eso no significa que el pueblo ha aumentado su clamor, ha aumentado su búsqueda, ha aumentado su fe. Sí, debe de seguir creciendo en esto. Amén. Aun cuando esté aparentemente en stand-by. Puede ser que tu ministerio, tu llamado, no tenga muchas variables, muchas variantes y diga, ya, no sé, Señor, yo quiero, ¿cuántos han pasado por esto? Yo quiero algo en este servicio a Dios, yo quiero algo especial, Señor. Yo quisiera que, no sé, algo sobrenatural acontezca, Señor, pero dame una motivación, dame un empuje, dame algo. Y Dios mismo, en ese sentido, ¿sí?, te mantiene en la línea. Insisto, cuando eso viene de parte de Dios, en nuestra intimidad con Dios debes seguir creciendo. No te puedes quedar ni enano ni tampoco jorobado. Ambas cosas, han dicho algunos, te mantienen viendo al suelo en ambos escenarios. Una persona jorobada, sobre todo, mi amado hermano, su cabeza, su mirada la va a tener directamente al piso. Y es nefasto vivir una vida cristiana observando, por así decirlo, al suelo. Eso es figurativo en muchos sentidos. Porque hay quienes pueden estar jorobados hacia arriba. ¿Cómo es esto? Así. Señor, cuando viene, Señor.
Ay, Cristo, ¿cuándo? Sácame de este mundo, Señor. ¿Cómo sufro? Ay. Y por ahí vendrían dos varones que te digan: ¿qué hacéis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que se fue, así mismo vendrá. Ponte a trabajar, ponte a salvar almas, edifica la iglesia, construye, repara corazones. Déjate de andar con la boca abierta. Lo mismo puede pasar mirando hacia abajo. Muchos creyentes viven vidas cristianas con su mirada puesta en tierra, en todo lo que la tierra te pueda dar, solo pensando en lo terrenal, dirá más adelante otro texto bíblico. Eso también limita. Solo enfrascado en tu mundo, en lo que puedes. De hecho, un jorobado mirarás por lo general siempre sus pies, su forma de caminar. Y claro, si yo deposito mi mirada solo en lo terrenal, mi amado hermano, me voy a frustrar de aquello. Si yo veo mi vida cristiana solo bajo el filtro terrenal, mi amado hermano, sí, te aseguro algo, no voy a crecer, voy a decrecer. Lo enano o lo jorobado, insisto, tiene limitaciones, sí, con nefastas consecuencias. Cuando yo voy a Mateo capítulo 15, Mateo capítulo número 15, voy a dar dos textos bíblicos. A ver, veamos de atrás para adelante, como suelo decir yo. Antes de Mateo, ven a Lucas, por favor. De ahí vamos a Mateo. Primero vamos a Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13. ¿Lo tiene? En Lucas 13, luego vamos a Mateo. Lucas 13, verso número 10 al 11. Pon asunto a esta lectura. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo. Hoy como que vamos a hacer vigilia, no importa, ¿no? Dice el Señor: enseñaba Jesús en una sinagoga, es decir, en una iglesia de su época, en el día de reposo, el sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, ojo, 18 años, tenía espíritu de enfermedad. De eso me voy a olvidar por un momento, sino voy a ver las consecuencias. Y andaba, obviamente, por ese azote. ¿Cómo andaba esta mujer? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Sabes cuál es el problema de la joroba o del andar encorvado? Es que el cuerpo se acostumbra. Ojo, el cuerpo se acostumbra. ¿Cuánta gente se acostumbró a una enfermedad? Hay gente que vive con dolor de cabeza permanente. A veces más, a veces menos, pero se acostumbró. Y esta mujer estaba así 18 años encorvada. Y dice la Biblia, y en ninguna manera se podía enderezar. Mira, para que la Biblia recalque esto, es porque ella posiblemente habrá hecho el intento de, pero no se pudo. Cuando Jesús la vio, mira, Jesús pudo haber hecho lo más fácil. La vio, ojo, no es que ella le pidió que la sanara. Quiero que entienda esto. No es que ella decía: ay, Señor, ayúdame, quiero caminar enderezada, quiero ser libre. No, ella estaba allí en la iglesia, en la sinagoga, en la época de Jesús, estaba allí encorvada. De hecho, la gente que la veía decía: mira, ¿y cuándo vendrá la jorobadita? No lo sé.
ya mismo ha de venir. Ella estaba ahí acostumbrada a su enfermedad. Pero cuando Jesús la ve, versículo 12, la llamó. Amén. Cuidado, te acostumbraste a tu joroba o a tu pequeña estatura. Hablando de lo espiritual. Cuidado. Jesús la llama y le dice, mujer, eres libre. Ni siquiera le dijo, oye, ¿qué quieres que haga por ti? Mira que a veces Jesús preguntaba, ¿sí o no? A veces Jesús sí decía, a ver, ¿qué quieres que te haga? A veces en las enfermedades más evidentes era que reciba la vista. ¿Qué más, pues? Que no me ve, Señor, que estoy ciego. Que reciba la vista. Y si estaba paralítico, que camine. Pero con esta mujer no le da opción. Jesús lo hace simplemente por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque con 18 años a cuestas, ella ya estaba acostumbrada. Pregúntale a alguien que nació ciego si se acostumbró o no a la ceguera. Por supuesto. En el versículo número 12 dice el Señor, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. Y enderezada, ¿qué hizo la Escritura? Dice la Biblia, y glorificaba a Dios. Hasta ahí llego. Cuando voy al Evangelio de Mateo, que es el texto que le di de primera mano, capítulo 15, aquí quiero que resaltemos algo. Verso 30 al 31. ¿Tienen? Mateo 15, verso 30 al 31. Dice el Espíritu Santo, y se le acercó mucha gente que traía consigo, ¿a quiénes? A cojos, ciegos, mudos, mancos. Ahora, si se habla de mancos, ¿de qué estamos hablando? Que no tenían, ¿qué cosa? Brazos. Ojo, no tenían brazos. Ahora, tú sabes que ese tipo de milagros, dicen los entendidos, yo no mucho, que son milagros creativos, porque Dios tiene que recrear órganos para volverlos a poner. Una cosa es que enderece algo que está torcido. Yo por ahí a veces veo gente pidiendo caridad que se hace el torcido. Y vi qué lindo cómo ganan la plata. Sí, y cuando ya se van por otro lado, se enderezan solo. Y vi el Señor lo sanó, digo yo. Lo sana todos los días y los enferma también todos los días. Bueno, y dice la Biblia, le traían cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Vaya usted a saber qué cantidad y qué gravedad será. Y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hacía con todos estos el Señor? Y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y todos terminaban, ¿qué cosa al final? Glorificando al Dios de Israel. Quiero resaltar algo en ambos casos de la lectura. Cuando hay defecto, por más que quieras, no se puede glorificar a Dios. Bien sería si el defecto fuese de nacimiento o por un accidente, hablando de la parte humana, terrenal. Pero cuando el defecto tiene que ver con lo espiritual, no se puede glorificar a Dios mientras esté ese defecto. O por lo menos no eres motivo de orgullo para el Dios al cual tú sirves, como para que puedas con confianza decir, Señor, he aquí tu hijo en quien tú tienes complacencia. ¿Cómo estamos viviendo? Una última parte faltó. Sarna, empeine, bueno, dos partes, y testículo magullado. La sarna y el empeine tienen mucho que ver. No voy a dar citas bíblicas ya por el tiempo, pero tiene por todo aquello que te hace ver repulsivo. La sarna y el empeine tiene eso.
Cuando tú ves a alguien con sarna o con un empeine y se te acerca, tú dices, uy, es tu hermano, hasta puede ser tu pariente. ¿Cómo le darías la mano a un hermano que tú lo vieras que tuviera erupción en la piel? Si hasta los médicos a veces dicen, pues, guante, rapidito el guante. El empeine y la sarna tiene que ver con algo que contagia. Ojo, algo que contagia. Puede ser entendido de dos formas. En lo primero, la repulsión, que es lo más natural. Si alguien tiene hongo o tiene algo semejante, usted, si yo le digo, hermano, Dios le bendiga, usted, sí, Dios le bendiga, varón, o de puño. Puede causar repulsión. Pero la sarna y el empeine es algo que es contagioso. Cuidado, está sirviendo a Dios, contagiando a otros, pero claro, no con algo positivo, sino con algo negativo. Hay mucho pueblo de Dios que, oiga, qué manera de contagiar desánimo entre hermanos. Qué manera de contagiar el que mi importismo por el congregarse, por el servir, por el poder hacer la obra con alegría. Son aquellos, mi amado hermano, que sirviendo a Dios posiblemente, mi amado, en vez de edificarse en el servicio, mi amado, lo que hacen es contaminar corazones. A este tipo de limitaciones de las cuales excluían, yo los llamo cizañas. Son cizañas vivas, pero sirven. Porque esta descalificación era para que no sirvan en el altar. No hay cosa más nefasta, mi amado hermano, que ir pululando pus por doquier sirviendo. Son de aquellos que cuando tú te rodeas, mi amado, en vez de dejarte la paz, te dejan la aflicción. Que cuando estás con ellos, en vez de traer tranquilidad, te llevan a la zozobra y a la inquietud. Y dices, ay hermano, usted me ha dejado despreocupado. En vez de decir, no, gracias a Dios que el Señor lo puso en mi camino y me voy con una paz, me voy confiando en Dios y va glorificando al Señor. Pero no. De estos, mi amado, que hay en las iglesias, lo que hacen es contaminar. Y en esto último, con testículos magullados, son aquellos que sirviendo nunca producen fruto, pero sirven. Hay quienes son puestos por necesidad, porque no haya más quien poner. Es lo peor, poner a alguien porque no hay más quien, sabiendo que nunca con lo que hacen son fructíficos. Un testículo magullado produce esterilidad. Y no hay peor cosa que servir siendo estériles. No me refiero a la lesión física, sino a la lesión espiritual. Que sin importar lo que hagas, como Dios no te acompaña, nunca darás fruto. Porque todo lo que haces, lo haces sin Él. Y te has olvidado que sin Él, nada, sin mí, nada podéis hacer. Claro que sí. Amados, no lo abra, solo se lo diré a manera de oración ya. Tito 3, verso 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras o en buenas obras para los casos donde hay necesidad, para que no sean sin fruto. Amada iglesia, ningún varón en el que haya defecto puede ministrar las cosas santas de Dios. Un paralítico puede ser pastor, por supuesto.
Alguien que sea ciego puede ser pastor, por supuesto. Puede ejercer el ministerio, claro que sí. No hay para ellos ningún problema, porque su limitación es solo física. Porque hay muchos ciegos que ven lo que Dios está mostrando. Lo peor sería tener vista y no ver la necesidad. Lo peor sería tener pies y no venir a la iglesia a congregarse. Lo triste sería, teniendo boca, no predicar el evangelio. Espíritu Santo, este es un texto poderoso. La iglesia de hoy está llena de gente defectuosa. No hablo de los pecadores, porque para ellos hay oportunidad de restauración, de salvación. Hablo de aquellos que ya te conocen y que al pasar de los años, siendo perfectos, porque tú los hiciste perfectos, se han deformado. Tienen tantos años aparentemente conociéndose entre los hermanos y entre tu misma gracia, y nunca han podido florecer. Se han deformado porque han querido, porque han pensado que al hacerlo están bien, cuando a la verdad están causando un tremendo perjuicio al cuerpo de Cristo. Espíritu Santo de Dios, si soy uno de ellos, el perdón sería mi única opción en esta noche. Si yo aporté para lo malo, perdóname. Si he sido cojo porque he querido ser cojo, si soy manco porque he querido ser manco, si me he quedado jorobado porque he querido ser jorobado, Señor, perdóname. Por eso usted, sin preguntar, solo al ver la limitación, inmediatamente en su corazón está restaurar. Porque usted sabe que en la obra de Dios se necesita elementos óptimos para su servicio. Bien dice el Señor en su palabra a los que sirven, porque es necesario que los que quieran ejercer un obispado sean irreprensibles, perfectos, de buen testimonio, para que no caiga en descrédito su obra, su llamado. Espíritu Santo de Dios, aquí hay mucha gente que se automutiló, se cortó. A veces se cuestiona a un joven cuando se corta los brazos, las piernas, por su impotencia, por sus frustraciones. ¿Cuánta gente se corta a sí mismo de un llamado, de un ministerio, de un servicio, sin importar a qué te llamó el Señor, a cosas grandes o pequeñas? Si tú mismo cortaste esto, debes pedir perdón, pero sobre todo debes volver a tomar la carga que un día Dios puso sobre tus hombros. No te olvides de ello. Señor Jesús, gracias porque hoy nos has hecho reflexionar y has hecho también en Dios que muchos corrijan sus defectos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. La gloria y la honra solamente es para nuestro Dios. Amén, aleluya. Recuerde que este día sábado tenemos ayuno, y desde ya le adelanto algo. El último ayuno del año, que será, Dios mediante, si no me falla la memoria, el 5 de diciembre, ¿sí? Lo haremos congregacionalmente todos en la iglesia de la Flor de Bastión. Amén. Allá iremos a despedir